Bienvenidos a nuestra serie de entrevistas sobre bienestar y salud. Hoy tenemos el placer de conversar con Concha Pinós, especialista en intervenciones basadas en la naturaleza. Exploraremos cómo la conexión con la naturaleza puede transformar la salud mental y física y profundizaremos en su experiencia aplicando estas intervenciones. Bienvenida, Concha. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Concha, sabemos que muchas intervenciones terapéuticas se combinan con el entorno natural. ¿Cómo integras prácticas como la meditación o la terapia en grupo en un entorno natural? Bueno, lo primero que enseñamos a los participantes es a caminar, ¿verdad, Cata? Es como les enseñamos a poner los pies en el piso y a que reconozcan que tienen 3 puntos de anclaje, a que alineen su columna, a que hagan ejercicios, por ejemplo, de apertura y de conexión profunda, de descargue y hacer ejercicios muy sencillos en su inicio. Por ejemplo, te voy a enseñar uno, ¿no? Que es simplemente conectar con este árbol y desde el árbol hacer un grounding, que es poner las manos dentro de la tierra durante 1 minuto. Y en este ejercicio tan sencillo de conectarnos con la tierra, reconocer en la respiración que nosotros somos parte de la tierra. Después subimos y podemos ver, por ejemplo, pues que la tierra está en nuestras manos, que nosotros somos la tierra, qué cosa sucede cuando estamos tocando la tierra, cuando la tierra nos toca, cuando olemos la tierra, cuando la sentimos. Esto es un ejemplo de un ejercicio muy sencillo, ¿no? ¿Y cómo trabajamos en grupo? Pues favoreciendo que a partir de una serie de micro ejercicios que no duran más de 5 minutos, enlazados con la naturaleza y enlazados con naturalezas que son profundas. Por ejemplo, aquí estamos en el Jardín Botánico del Quindío de Colombia. Aquí tenemos una selva y en esta selva podemos hacer muchas cosas, no solo tocar la tierra, como hablaremos más tarde, por ejemplo, oír los pájaros o tocar los troncos o sentir los diferentes elementos como las piedras, las ramas, las raíces, todo lo que intersomos. Eso favorece mucho el aprecio, la gratitud y la conexión. Lo que nosotros observamos es que trabajando en individual y luego en grupos como pequeñitos de 12 personas en las aulas bosque, que el bosque es como un aula, las personas mejoran muchísimo su conexión. Concha, ¿cómo influyen factores del entorno específico, por ejemplo, bosques, playas, parques, ¿no?, en los resultados de las intervenciones y si tienen diferentes efectos los distintos entornos? Completamente, gracias por la pregunta. Por ejemplo, aquí estamos en la selva, ¿no? Y en la selva yo puedo encontrar elementos que no están en otros bioclimas, como por ejemplo en los bosques alpinos o en el desierto. A nosotros nos gusta hacer intervenciones basadas en la naturaleza en distintos contextos, porque cada uno de ellos tiene distintas propiedades. Por ejemplo, Cata, si yo voy a mirar este tronco, el tipo de musgo y el tipo de pitonicidas que se produce en la selva es completamente distinto del que se produciría en árboles que son más maduros o en cortezas que son diferentes, ¿no? Y también podemos ver algunos otros efectos que tiene la selva, como por ejemplo esta arquitectura vegetal que son las lianas, ¿no? Árboles grandes que son súper verdes, también con naturalezas que están muertas y muy exuberantes, van a promover, por ejemplo, la alegría y la conexión y el sentido de pertenencia. Por ejemplo, en Colombia está considerado uno de los países donde las personas son más alegres. ¿Podría existir una relación entre la alegría y las selvas de Colombia? Pues claro que sí, porque tienen un montón de flores y un montón de pájaros que provoca alegría. ¿Podríamos decir que cada paisaje puede servir más a una persona que otra? Sí,
A veces personas que sufren ansiedad no pueden meterse en un paisaje que les propone un puente colgante, por ejemplo, como vamos a ver más tarde, ¿no? Y necesitan más entornos reducidos. Y ahí hablamos de diferentes formatos en las terapias basadas en la naturaleza. Una es la selva, otros son los bosques, otros son los jardines sensoriales, otros son los huertos, e incluso ver las intervenciones de manera virtual puede apreciarse diferentes cambios. Ahora con inteligencia artificial podemos medir también eso. Entonces hay que decir que las intervenciones basadas en la naturaleza y su ciencia no ha hecho nada más que iniciar, porque tenemos que medir más paisajes, medir más efectos y ver qué cosa sucede. Gracias, Concha, nuevamente por compartir toda la experiencia y sabiduría que tenés sobre las intervenciones basadas en la naturaleza. Como siempre, es fascinante aprender, ¿no?, cómo el entorno natural tiene un impacto profundo en la salud física, mental y emocional. Esperamos que más personas puedan descubrir los beneficios de reconectar con la naturaleza para mejorar su bienestar. Hasta la próxima. Gracias.